Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes, para los jóvenes en familia. Buenas tardes, jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos comenzando nuestro programa de todos los domingos y hoy ya nos estamos proyectando para este final de mes, el 30 de julio, que nosotros celebramos el Día de la Amistad. Y hoy estamos visitando también al doctor Bracho, que es el iniciador de este día internacional que ha trascendido a todo el mundo, internacionalmente conocido ya, o por lo menos proyectado. En muchos otros países ya se están celebrando este día tan hermoso del Día de la Amistad. Pero nosotros tenemos que apuntar, y para eso vamos a hacer una entrevista, vamos a encontrarnos con el doctor Bracho y también con la hija y también con la nieta, en fin, con las personas que están viviendo muy de cerca con el doctor Bracho, ya con su edad él, pero que significa y representa para nosotros un tesoro tan hermoso en este camino de la amistad. Además, nosotros que decimos que somos un país de los amigos, tenemos que entender muy bien lo que significa esta cercanía del corazón entre las personas. Entonces, querida familia, queridos jóvenes, esto que nosotros tenemos que ir cultivando desde pequeños, ¿verdad? Esto que tenemos que cultivar en nuestras propias familias. Hoy queremos escuchar de alguien que tuvo esta iniciativa, viendo, conociendo experiencias también. Él nos dice, yo recuerdo en una de las entrevistas, y vamos a pasar también una de las primeras que le hicimos ya hace tiempo, cuando eso lo hicimos en la Expo, en julio, con ese frío de aquel tiempo. Entonces recordábamos cómo inició esa linda historia y cuál fue la inspiración también para que nosotros podamos celebrar, porque la amistad hay que celebrarla. Y celebrar significa ese encuentro, ¿verdad? Que tiene que ser de una forma muy práctica. Entonces, queridos amigos, en este domingo vamos a preparar ya nuestro corazón y sobre todo vamos a entender bien qué significa ser amigos. Y no nos olvidemos que hay también un amigo que nunca falla. Nosotros sabemos que ese es Jesús, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, vamos ya directamente después a las entrevistas. Vamos también a ir hablando con estas personas que están conviviendo más de cerca con el iniciador de esta cruzada, digamos así, mundial de la amistad. Estamos con el doctor Bracho queriendo hacer reminiscencia de este día tan lindo que se está acercando, 30 de julio, que es el día para todos nosotros de la amistad. Algo que nació aquí en nuestra cuna, en el Paraguay. Y tenemos al que ha ideado, al que ha vivido y al que ha transmitido sobre todo experiencias tan hermosas. Vamos a hacer esta reminiscencia también, algunas imágenes que ustedes irán viendo de hace 3 años, cuando el doctor Bracho tan gentilmente nos acompañaba hasta la Expo aquí en Mariano Roque Alonso en esa oportunidad. Pero hoy estamos aquí como para poder compartir con él todos sus recuerdos, ya con una edad un poco avanzada. Sin embargo, el doctor Bracho tan lúcido todavía que quiere compartir con toda la audiencia, con todos ustedes, queridos jóvenes, porque somos nosotros los que tenemos que llevar adelante esta riqueza tan linda que Él nos ha dejado como legado y nos sigue dejando hoy. Entonces, tenemos la presencia aquí del doctor Bracho. ¿Cómo está, doctor? Muchas felicidades. Yo ya me adelanto porque hoy nos estamos preparando para celebrar este día tan hermoso del Día de la Amistad. Y aprovecho ya
Le agradezco su gentileza, como siempre, de parte suya, y el hecho de compartir, explicar y que nuestra juventud también y nuestras familias puedan saber lo importante y lo lindo que es celebrar el Día de la Amistad. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Le agradezco de todo corazón, con toda el alma le estoy agradecido. Me emociona su visita, padre. Yo lo quiero mucho y siempre estuve a su lado. Y seguí sus escuelas muchas veces por televisión. Y entonces estoy demasiado feliz con esta visita que me hace en el primer día de la Semana de la Amistad de este año, lo cual seguramente es premonitorio de que van a suceder cosas muy importantes en esta celebración. Espero que sí, padre. Así es, doctor, le agradezco infinitamente, ¿verdad?, esta posibilidad de estar con usted como siempre, su gentileza también. Ahora quisiéramos saber, doctor, para explicar un poco, porque aquí estamos jóvenes para los jóvenes en familia, para que ellos puedan llevar adelante esto de la amistad. ¿Cómo nace esto? ¿Cuál es la esencia, doctor Bracho? Bueno, fue una cosa muy sencilla, como yo le agradezco a Dios, Padre Todopoderoso, que me ayudó seguramente para que pueda surgir en mí ese pensamiento, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que estaba en el hospital de Puerto Pinasco, ahí estaba trabajando y en un momento determinado entonces se fueron todos los pacientes y me quedé completamente solo. Y en ese momento en que me quedé completamente solo, me puse a rememorar lo acontecido el día anterior, que era el 19 de julio, Día del Árbol. Y entonces yo me iba caminando por una de las calles de Puerto Pinasco y se me acerca un hombre joven y me dice: mire, doctor, vengo enviado por los obreros de Puerto Pinasco, le invitan para que usted se vaya esta tarde a dar una charla sobre el árbol ahí. Y bueno, y en 2 horas yo estuve otra vez ahí. Entonces, ante numerosa gente hicimos la charla, que resultó bastante agradable. Bastante agradable resultó en realidad. Y al día siguiente, que era 20 de julio, yo pensé y dije: caramba, esta ocurrencia del Día del Árbol, yo creo que vale la pena. Y va a ser una cosa muy hermosa que haya aprendido en esta idea. Y así surgió eso. Y entonces estuve pensando así, se me vino a la mente y abrí la puerta de mi consultorio y me la encontré a mi señora, que trabajaba también conmigo en el hospital. Y entonces le conté la idea que se me había ocurrido. Y entonces ella me dijo: venite y a dar un gran abrazo, Ramón, por este hecho extraordinario que se te ocurrió. Ella me dio el abrazo y le dije yo: entonces, si estás conforme, esta misma noche vamos a hacer en nuestra casa de Pinasco, vamos a hacer una reunión con las principales autoridades de Puerto Pinasco. Y así le invitamos al señor Horacio Maimí, que era el gerente de la empresa, el señor Orlando Troncoso, contador general, don Víctor Alfonso Rolón, juez de paz, el señor Rolón, que era juez de paz de Puerto Pinasco,
y el capitán Rivas, que era presidente del ferrocarril. Y bueno, acudieron toda esa noche en casa y no va a creer, padre, cuando yo anuncié ahí la idea que se me había ocurrido con la idea del árbol, del día del árbol, para que la amistad pudiera tener también sus días. Y fue una algarabía tremenda. Se levantaron toda la gente y vinieron a abrazarme. Fue una cosa muy emotiva realmente. Fue una cosa muy, muy linda. Y esa misma noche entonces se elaboró un acta y se fijó como fecha de celebración el 30 de julio. Se fijó como fecha de celebración. Y entonces ahí empezamos a trabajar en serio, porque era una cosa muy seria tener que comunicar la noticia a toda la población. Y nos pusimos a comunicar, padre, la noticia a todos los obreros. Qué bien, entonces esta es así la experiencia, ¿verdad, doctor Bracho? Cómo nos está contando cómo ha nacido. Es tan interesante conocer, ¿verdad?, de las raíces, la fuente. Eso es lo más lindo que nosotros también estamos compartiendo con todas estas imágenes, con todo lo que significa ser verdaderamente amigos. Una cosa que me llamó la atención, lo que nos decía recién el doctor Bracho, dice, lo primero que le comuniqué fue a mi esposa, dice, bueno, y ahí está la verdadera amistad también, donde comienza, ¿verdad?, en la familia, y que también le da el punto ok, ¿verdad?, como se suele decir. Qué lindo que es todo esto, escuchar. Y bueno, queridos jóvenes, seguimos compartiendo. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la iponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañé. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Ríos Squad, junto a Atenas, la revelación. No somos nada sin ti, Señor. Somos absolutamente nada. Una canción de amor, solamente para ti. Que mi vida sea una canción de amor.
ya está agotado. Una alma solitaria que por mucho ha luchado. Solo quiero agradarte, mi amado. Sanaste mi dolor cuando estaba agobiado. Tú cambiaste mi camino, lo has transformado. Eres lo que anhelo y de ti estoy enamorado. Que mi vida sea una canción de amor que refleje todo lo que en ti yo soy. Quiero darte mi vida, toma mi corazón. Reconozco que sin ti yo nada soy. Yo nada soy. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yeah, escucha, hey, que mi vida sea una bella melodía y que mis acciones a ti te llenen de alegría. Y es que quiero agradarte a ti todos los días, nunca alejarme de ti, pues sin ti nada sería. Sin ti fuera como un precinto sin policía, como un coro sin armonía, como la semana hoy es sin día, como un católico sin eucaristía. O sea, que mi vida sentido no tendría, perdido y sin rumbo yo andaría, pero tu Señor ha llenado mi vida vacía. Tú le eres todo lo que mi alma quería, por eso quiero quedarme a tu lado. Aunque mi veces me he caído, mi veces me has levantado, y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado. Reconozco que soy nada sin ti, mi amado. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. No puedo vivir si no está a mi lado. Me voy a morir. Yo nada soy sin ti. Yo nada soy sin ti. Yo me voy a morir si no te tengo, Señor. Yo nada soy sin ti. Yo nada si no te tengo, Señor. Queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos preparamos, pero así con toda la fuerza, con toda la energía y con la alegría, porque nuestra amistad es la que crea, construye nuestra propia vida. Y por eso estamos compartiendo nada más y nada menos que con el fundador, con el iniciador de esta gran cruzada de la amistad que ha comenzado en Puerto Pinasco, Paraguay. Y hoy día es el Día de la Amistad, conocida así mundialmente, internacionalmente, algo que ha nacido en nuestra propia patria. Doctor Bracho, queremos seguir conversando con usted y ahora en este bloque, sobre todo queremos conocer un poco su pensamiento sobre este deseo de que todos tenemos que vivir como amigos y ese mensaje especial también para tantos jóvenes y familias que nos están escuchando, doctor Bracho. ¿Y qué le parece, padre? Ha tenido eso una aceptación increíble, sensacional, maravillosa. La amistad triunfó ampliamente. ¿Y hasta qué punto que se llevó a cabo una votación cuando las Naciones Unidas se reunió para el efecto, para considerar sobre la amistad? Y se resolvió que el 30 de julio será el Día Internacional de la Amistad. El Día Internacional de la Amistad. Y naturalmente yo me puse muy feliz, ¿verdad? Con ese motivo, con ese acontecimiento. Se aprobó un poco por 193 votos por unanimidad, padre. Batecovia, en el Congreso de las Naciones Unidas. Una cosa increíble, sensacional, maravillosa. Tiempo iteríneo, padre. Y estamos muy felices, padre. Y yo creo que cada vez puede ir progresando, porque la amistad es lo único que es importante en la vida realmente, padre, indiscutiblemente. Y entonces, si es así,
tiene que ocurrir que la amistad vaya ocupando su lugar preferencial en la vida de la gente y mejorar un poco estos momentos que estamos viviendo. Terrible. Hasta estamos conviviendo con una pandemia y seguimos todavía luchando, y el padre Cubilla viene a visitarme, imagínate. ¡Qué alegría me dio este país! Muy bien, entonces así compartimos, el doctor Bracho ya con sus 95 años, sin embargo compartiendo, y lo que le mantiene también es esta gran alegría de compartir la vida. Nosotros nos encontramos así para también hacer llegar este mensaje de amistad a todos, porque tenemos que fortalecernos y, como siempre transmitimos y decimos a través de nuestros programas, de lo que compartimos los jóvenes, tenemos que ser verdaderos amigos. Y siempre hay un amigo que nunca falla, también decimos, ¿verdad? Que es justamente la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, le agradecemos al doctor. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Río Squad, la revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, Señor, vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Yeah. Eres mi respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo, eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mis pasos, y hago en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandona, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perder el arco iris, su color, y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Yo solo quiero mucho, mucho, mucho más. ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo es que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti, mi padre, viviría en aflicción, desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti, tú eres mi razón. Hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte si hoy te tengo, mi señora. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no estás conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada.
quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me Quiero muero. tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Jóvenes para los jóvenes en familia. Seguimos con nuestro programa de todos los domingos compartiendo y hoy ya preparándonos para celebrar el 30 de julio, el Día Mundial de la Amistad. Estuvimos hablando con el doctor Bracho, pero como es un programa para jóvenes, también queremos escuchar a los jóvenes. Y aquí nos encontramos nada más y nada menos que con Ana Vera Bracho, que es la nieta del doctor Bracho, ¿verdad? El fundador, el que inicia con el Día Mundial de la Amistad. Entonces, Anita, queremos hacerte algunas preguntitas. En primer lugar, lo que significa para vos ser la nieta nada más que del iniciador del Día de la Amistad en forma internacional, mundial. Y por otra parte, ya que sos joven también, ¿cómo ves la característica importante para un joven? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo vivir esta amistad que se nos propone? Bueno, hola padre, tanto tiempo, ya nos volvimos a encontrar. Y bueno, en cuanto a la primera pregunta, puedo decir, realmente es algo muy complejo, pero puedo decir que es un privilegio, porque ser la nieta de un hombre que tuvo ideales, luchó hasta el último, ¿verdad? Nunca se rindió. Eso te demuestra que siempre existen los sueños también, ¿verdad? Y es un ejemplo no solamente para mí, sino para el mundo ahora, ¿verdad? Porque hoy en día ya prácticamente no existe mucha gente que tenga esos propósitos, esos ideales y que luchen por ellos, ¿verdad? Entonces, para mí es un gran orgullo, una persona de perseverancia, de lucha y por sobre todo de esperanza, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la otra pregunta, ¿verdad? Justamente la idea que estábamos tratando con abuelo, ¿verdad? De ir... bueno, ahora, la situación que estamos atravesando justamente nos va a impedir y nos impide, nos limita en celebrar como estábamos acostumbrados, juntarnos, amigos invisibles, ¿verdad? Pero eso, como estaba diciendo yo en un posteo la vez pasada, no dejemos que eso nos limite, ¿verdad? Entonces, la amistad también consiste en ser solidario, en ser una compañía, ser una escucha por todos los motivos que estamos pasando hoy en día, justamente, ¿verdad? Y ahora más que nunca con la situación a nivel país y también a nivel mundial, la solidaridad estamos poniendo en primer lugar. Cómo celebrar el mes de la amistad, el Día de la Amistad, con un gesto de solidaridad, ya sea haciendo olla popular, siempre y cuando se tengan las medidas que estableció el ministerio, ¿verdad? Recolección de ropa, de víveres, incluso ahora que muchos amigos emprendieron, apoyar a ese amigo emprendedor, darle una mano también, o sea, un montón de gestos que realmente se puede hacer a distancia. Llamarle a ese amigo que hace mucho ya no le contactaba, ¿verdad? Entonces, justamente la solidaridad, yo creo que en primer lugar es como una base de la amistad, más o menos, ¿verdad? Y después también el compartir, el respeto, el cariño, más que nada. Entonces, eso es lo que ahora estamos tratando de promover también a la par. Muy bien, agradecemos entonces aquí a la nieta Ana Vera Bracho, que comparte con nosotros esa experiencia tan cercana con su abuelo, el doctor Ramón Bracho.
Y estamos ahora con Diego Lara, que es el secretario ejecutivo de esta Cruzada Mundial de la Amistad que está funcionando aquí en nuestro país. Queremos escuchar un poco cómo se organizan y sobre todo los fundamentos elementales para todos nosotros, queridos jóvenes, que tenemos que llevar adelante esto que es tan nuestro y que ahora también mundialmente es reconocido, nada más y nada menos que por la ONU, ¿verdad? Algo que nació en Puerto Pinasco, en nuestro querido Paraguay. ¿Cómo le va, padre? Un gusto tenerlo aquí en nuestro Salón de la Amistad, ¿verdad? Yo justamente estoy activando la parte de secretaría, ¿verdad? Y todo lo que respecta a la gestión, hay muchas gestiones protocolares, hay de repente, como está reconocido ante las Naciones Unidas el Día Internacional de la Amistad, estamos muy conectados con la ONU, por lo tanto hay siempre protocolos epistolares, ¿verdad? Y luego estamos teniendo entre ellos varias actividades, ¿verdad? Y como dijo la nieta del doctor, estamos dando un énfasis a la solidaridad, que en esta oportunidad, ya que estamos en pandemia, que la amistad se traduzca en solidaridad, ¿verdad? Ayudar al semejante, hacer obras caritativas, apoyar a los muchachos que están emprendiendo, a las chicas que están sacando de repente sus productos para salir adelante, que está un poco difícil la situación, ¿verdad? Y bueno, estamos dando ese hincapié, y así como el doctor Bracho, el fundador de nuestra entidad, siempre él dice y destaca, por ejemplo, que Jesucristo le dijo a sus discípulos que en adelante los llamará mis amigos, ¿verdad? Y asimismo el doctor Bracho dice que a nuestro semejante lo debemos considerar nuestro amigo y darle una mano, ¿verdad? Cuando está de repente en una situación de necesidad. Y bueno, estamos muy contentos acá en la Semana de la Amistad. Es una semana un poco diferente a años anteriores porque no nos podemos aglomerar, no nos podemos abrazar, etcétera. No podemos demostrar mucho afecto de acercamiento, pero estamos a distancia pero unidos en amistad, para siempre tener un mundo mejor y más humano. Y bueno, un fuerte abrazo a toda la teleaudiencia y que fomentemos la solidaridad y la amistad a nuestros semejantes. Muchísimas gracias entonces, Diego, que comparte él como el secretario, el que lleva un poco adelante esta entidad que tiene mucho relacionamiento a nivel mundial con la ONU. Y me parece que cada uno de nosotros, en la medida en que conocemos esto, y decía uno de los elementos fundamentales que nos tiene que tocar el corazón. Jesús dice, ya no los llamaré servidores, porque el servidor no sabe lo que hace su patrón, dice, sino que desde ahora los llamaré amigos, porque amigos es justamente el amigo es el que comparte todo lo más íntimo, lo más profundo del corazón, y es el que le puede ayudar, ¿verdad?, a crecer. Y eso es lo que nosotros queremos. Por eso es jóvenes para los jóvenes, y siempre desde nuestra familia, porque nuestra familia, también nuestros padres, deben ser nuestros mejores amigos. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fuiste
fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré y yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré y yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios te eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Ríos Squad. Gracias María, la revelación. Gracias Madre, te queremos madrecita. Agradecemos a este maravilloso grupo de Luca Inmaculada Concepción que nos han enviado entonces este material, este trabajo que ellos están haciendo en su comunidad. Alentamos también a otros jóvenes de otras comunidades aquí de alrededores y del interior también, ¿por qué no? Y seguimos con nuestro debate. Aquí entonces vamos a escuchar en este momento la pregunta que nos va a hacer justamente la nieta, que es Ana Bracho, a su propio abuelo. Entonces, Anita. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, padre, por la invitación. Y ahora le voy a hacer una pregunta a abuelo. Abuelo, para vos, ¿qué es la amistad? La amistad es el único sentimiento que une de verdad a las personas, por encima de las diferencias políticas, raciales o religiosas. Ahí está todo dicho. Es el único sentimiento capaz de unir por encima de las diferencias políticas, religiosas o raciales. Y acá en el Paraguay, ¿cómo somos los políticos sobre todo? Los políticos se dividen tremendamente, se atacan ferozmente. Una cosa muy seria. Por eso que es importante la amistad. ¿Y qué sería este mundo al final de cuentas sin la amistad? Por favor. No se puede uno imaginar qué sería. Por eso el Señor Jesús les llamó a sus discípulos amigos. ¿Qué les parece cómo les llamó el Señor Jesús? Es tan importante y hermoso eso. Aquí entonces escuchemos aquí Soledad, entonces, que tiene también su pregunta, doctor Bracho. ¿Qué tal, señor Bracho? Y buenas tardes a todos. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted opina que puede haber amistad entre padres e hijos? No solo que puede haber, sino que tiene que haber amistad entre padre e hijo. Es absolutamente indispensable esa amistad auténtica, verdadera, genuina, tiene que haber entre el padre y el hijo, porque el padre es el que lo va a conducir a ese hijo por el camino de la vida, nada menos. Así que debe haber siempre. Naturalmente que ocurren cosas difíciles de explicar, que ocurren distanciamientos, se diría, entre padre e hijo, pero son casualidades. Claro, o sea que hay que seguir luchando. Bueno, hay otra pregunta entonces, Carlitos, sí. Mi pregunta sería, a mí desde mi infancia, desde que yo era muy chico, siempre se me inculcó de que Jesús es el verdadero amigo, el que nunca falla, el que siempre está. Y usted comparte la misma idea
¿Y cómo los jóvenes de hoy en día podemos entender eso? Porque muchos jóvenes no pueden entender o nos cuesta entender eso. ¿Cómo podemos entender que Jesús realmente es el verdadero amigo, el que nunca falla, el que siempre está? Y bueno, realmente yo creo que la amistad se impone entre los jóvenes. Vos decías, ¿cómo era tu pregunta? Como Jesús verdaderamente puede entrar entre los jóvenes como ese verdadero amigo. ¿Qué hacer para que ellos lo sientan? Dice, a Jesús como verdadero amigo. Y yo creo que el Señor Jesús es el que llega más fácilmente en el campo juvenil, sobre todo. Actualmente se nota cuánta gente joven van detrás de Jesús. Es una cosa muy importante y hermosa. Hay una esperanza de eso para la humanidad. Es importante eso. Claro, o sea, desde el aspecto religioso entonces. Bueno, seguimos reflexionando entonces aquí con el Dr. Bracho en este día maravilloso del Día de la Amistad. Le agradecemos este gran privilegio que el Dr. Bracho nos da a nosotros, jóvenes para los jóvenes. Aquí se dan cuenta que está haciendo mucho frío, pero sin embargo el Dr. Bracho aquí como un quebracho, digamos así, presente, pero todo él nos decía, por los jóvenes soy capaz de hacer todo, porque él quiere manifestar y transmitir esta amistad también. Y no solamente una amistad humana, como él nos estaba definiendo recién, sino que esa amistad que nos lleva a Dios, que nos lleva a Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Entonces todos juntos decimos, jóvenes para los jóvenes en familia. A ver, jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos jóvenes, queridos amigos, estamos volviendo a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Como siempre, nos encontramos al final con la palabra del Señor. Y hoy nos preparamos para este día 30 de julio en que vamos de una manera muy especial a celebrar el Día del Amigo. Pero el Día del Amigo se celebra todos los días. Decíamos al inicio de nuestro programa presentando que hay un amigo que nunca falla. Y nosotros queremos tomar al finalizar el programa del día de hoy, del capítulo 15 de San Juan. Estamos en el versículo 13 y nos dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Queridos amigos, entonces, queridos jóvenes, querida familia, hoy estamos concluyendo así nuestro programa con la palabra del Señor. Pero hay algunos elementos que tenemos que recalcar y tenemos que procurar esforzarnos siempre en vivir lo que el Señor nos dice a través de su buena noticia, a través del Evangelio, esta buena noticia que nos tiene que fortalecer para vivir como verdaderos amigos. En primer lugar nos dice, ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les mando, en primer lugar. Hacen lo que yo les mando, no porque te estoy obligando, sino que en todo caso es una obligación moral, decimos nosotros. El hecho de que yo te respeto, el hecho de que yo te amo, que te quiero, estoy a tu lado y entiendo esa amistad y esa afinidad tan grande existente entre nosotros hace que mi obligación sea una obligación moral, le decimos a eso. No es que me siento obligado, que alguien viene ahí a punta de pistola y me dice tienes que amar y tienes que hacer algo por tu amigo, sino que me siento en esa obligación porque nos queremos, nos amamos y sobre todo nos ayudamos. Pero fíjense que justamente comenzaba la palabra de Dios diciendo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Este es el amor más grande, dar la vida por los amigos. Y nadie te lo pide, nadie te lo exige, sino que nosotros lo damos. Jesús insiste mucho en esto. O sea, muere por nosotros, por salvarnos, porque nos ama, porque nos quiere. Y nosotros decimos que somos cristianos, es decir, somos otros Cristos. Tenemos que dar la vida entonces por nuestros amigos. Tenemos que dar la vida por los demás. Y la mejor amistad comienza por casa. La mejor amistad comienza entre nosotros, los cercanos. Pero después desde ahí entonces vamos cultivando y vamos fortaleciendo este gran amor. Y por último, queridos amigos, en este día en que nos preparamos para el 30 de julio, el Día de la Amistad, después de haber compartido con el Creador de este día tan hermoso que nos hace celebrar nuestra amistad,
primero entre nosotros, pero luego mirando también al amigo que nunca falla, nos dice justamente: no son ustedes quienes me eligieron a mí, sino que soy yo quien los he elegido, nos dice el Señor. Y así también es la amistad. La amistad es una afinidad tan linda, tan grande entre nosotros, que al final de cuentas esto es lo que vale. Nadie nos obliga, nadie nos exige, sino que esa amistad, oye, cuavo decimos nosotros hacia la otra persona, porque hay un llamado del corazón, hay un llamado interior profundo, pero siempre, siempre, siempre para poder ayudarnos a crecer como personas. Queridos amigos, nos despedimos entonces por el día de hoy, en este domingo. Nos preparamos a celebrar con mucho entusiasmo y con esta gran alegría de ser verdaderos amigos entre nosotros, comenzando por casa, entre los esposos, con los hijos, con la familia, con los vecinos, en fin, o con esas personas con quienes desde pequeños hemos hecho todo un camino de amistad. Pero no nos olvidemos, el amigo que nunca falla es Jesús. Y le damos gracias a Él también hoy en este día y preparamos el corazón y la vida para que sea un hermoso día de la amistad. Feliz Día de la Amistad a todos ustedes y hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día, amigo. Feliz día a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo.